Bueno, 11:37. Yo he cometido un lapsus, pues he dicho Beatriz Merino. No, es Beatriz Ramírez, joven abogada responsable de incidencia jurídica de Promsex, y hoy día ha venido a defender no solo a las mujeres que tienen o pueden estar sufriendo algún tipo de agresión, sino también a los hombres, porque hay muchos hombres que también son agredidos, pero no lo denuncian. Entonces, Beatriz Ramírez, bienvenida. ¿Cómo estás, Milagros? Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias, porque quiero aclarar varias cosas contigo hoy día, esta noche, sobre... Primero, vamos a partir del hecho que ha generado que genera esta conversación. Idalia Calderón, ¿no es cierto? Idalia Calderón es una muchacha que trabajaba con el congresista Hacha. Ella ha dicho que cumplía funciones de asesoría de prensa, ¿no? Era vocera, no sé, imagino que era como una asistente de prensa. Y lo que ella dice es que por razones de austeridad, el congresista Hacha le dice que tienen que compartir una habitación en Pucallpa, que ella acepta, que se van a cenar, a almorzar con unas amigas del congresista, que luego ella se siente mal, que regresa a su habitación, que ve Gatorades, que lo toma y que no se olvida, que no se acuerda de más nada, y que al día siguiente amanece con mucho dolor de cabeza, con los ojos hinchados, y que ve al congresista nadando en la piscina, y que ella no se acuerda de nada, y que tiempo después le sale una prueba positiva de embarazo. Entonces, la primera pregunta, Beatriz. Muchos en las redes dicen, ¿para qué pues aceptó dormir con su jefe? O sea, ella misma se la buscó, ella misma se metió a la boca del lobo. Bien interesante lo que dices, Milagros, porque en general que alguien denuncie un hecho de violación sexual, es increíble cómo las personas, en vez de pensar, digamos, en qué mal esta persona que ha cometido un hecho de violencia, digamos, la presunción en estos casos siempre es por la culpabilidad de la víctima. Entonces hay un término que se llama la víctima provocadora, que está como en el imaginario, ¿no? La víctima provocadora. Que además ha tenido, digamos, trascendencia muchos años en el sistema judicial, que es si la mujer se expuso, si se puso la ropita muy chiquita, si pasó por un lugar por el que no debía, si tomó demasiado, si salió con quien no debía haber salido. Si caminó por una zona oscura. O por cualquier motivo. Entonces, la verdad es que en nuestro sistema, digamos, la forma en que nosotros procesamos, generalmente va, digamos, de menor a mayor. ¿A qué me explico? Si tú eres una niña, probablemente generes más solidaridad. Si eres un adolescente, también un poco de solidaridad, pero conforme vas creciendo, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 30 años, hacia una mujer adulta que denuncia violación sexual, salvo que la hayan, digamos, sometido con una violencia que le haya dejado una cosa así, cuerpo desfigurado, una cosa que sea tan evidente, la forma en que nos acercamos a la víctima es generalmente de descrédito, ¿no? Y yo creo que con prejuicios. Exactamente, yo creo que este caso nos debería llevar a nosotros como sociedad, como hombres y mujeres, a preguntarnos qué ideas tenemos acerca de lo que es una violación. ¿La violación es acaso para nosotros un ataque físico, cruel, reiterado, degradante, humillante? ¿O es en realidad cualquier relación sexual que a ti te imponen en la cual tú no consientes? Eso es lo que te quería preguntar. La primera pregunta como abogada, Beatriz. Soy casada, supongamos, ¿no? Me voy a poner de ejemplo. O una pareja, no sé, de enamorados, qué sé yo. Entonces, una noche el hombre o la mujer están mareados, en fin, pero el punto es que uno de los dos no quiere tener sexo. Y es sexo sin consentimiento. ¿Eso es una violación? Bien interesante lo que preguntas, porque en realidad en una perspectiva bien progresista tú dirías, cualquier relación sexual en la que no haya consentimiento es violación. Sin embargo, nuestro sistema penal no dice exactamente lo mismo. Dice, la violación es aquella, digamos, relación sexual que se produce mediante violencia o grave amenaza. Entonces, el kit del asunto está en determinar qué es violencia y qué es grave amenaza. Nosotros, por ejemplo, a las organizaciones de mujeres siempre hemos dicho que esa definición de violación, por ejemplo, en otros países está superada. Y la definición de violación en el estándar internacional y de derecho comparado, digamos, en las sociedades mucho más progres que la nuestra, violación es aquella relación sexual no consentida. No, o sea, si dices no, es violación. Es pero violación. Aquí en nuestro país no. Aquí no, el artículo 170 de nuestro Código Penal dice que la violación sexual es aquella relación sexual, se llama aquí acto carnal, digamos, son los términos abogadiles que usamos, pero en las cuales media una de dos, o violencia o grave amenaza. Pero sin embargo... Grave amenaza, explícanos. Eso es bien interesante, porque mira,
tan ha sido la discusión tan ardua de qué es entender grave amenaza y cómo no filtrar nuestros prejuicios contra la víctima, que la Corte Suprema ha sacado lo que le llaman aquí un acuerdo plenario, que es una pauta interpretativa para que todos los jueces entiendan que es grave amenaza. ¿Qué es grave amenaza? Grave amenaza tiene que ver con alguna situación que coacte la libertad de las personas. Entonces, por ejemplo, que no haya consentimiento. Entonces, yo creo que la Corte Suprema, digamos, ha tenido una interpretación de lo que dice la ley, tratando de hacer comprender a todas las jueces y a los jueces de nuestro país, que es lo que decíamos tú y yo, cualquier relación sexual en la que no haya consentimiento y hay un entorno, digamos, de coacción en que la víctima realmente no quiere, no consiente, efectivamente, eso debería ser calificado como una violación sexual. Muy bien, y entonces, te pepean, te duermen, y el congresista Hacha ha dicho en el video, se ve, además dice, no, pero yo solo te toqué, no, yo no eyaculé. O Además, sea, ¿qué es eso en términos legales? Mira, es bien interesante porque de lo que estábamos hablando es de violencia o grave amenaza, pero eso se supone una persona consciente. Hay otro tipo penal, que es el 171 de nuestro Código Penal, que es cuando la persona, para poder abusar de ti, encima te droga. ¿No es cierto? Ya. Entonces, eso es, digamos, tiene una tipificación especial, porque significa que ha premeditado, digamos, el acto y ha efectivamente comprado un algo para efectivamente ponerte en un estado de inconsciencia en el cual eras, entre comillas, abusable. Poder abusar, ya, pero Beatriz, perdón que te esté tuteando, eres tan joven. No hay problema. Muy bien, Beatriz, pero la pregunta que salta es, ¿pero cómo lo pruebas? Después de 3 meses sales a decir, me drogaron, me dejaron dormida, me dejaron inconsciente, o sea, en un jurado, digamos, en un debido proceso, ¿cómo voy a poder probar que efectivamente me durmieron y abusaron? Si ya pasaron 3 meses, 3 años, 10 años, y yo recién me atrevo a denunciar. Lo que tú dices, mira, es el común del problema y el grave problema que hay en las violaciones sexuales en nuestro país. Porque muchas personas, yo creo que a partir de este caso, digamos, dicen, ay, pero debió haber ido corriendo a la comisaría. Al día siguiente debió. Como si en realidad una víctima de violación sexual, lo primero que se le ocurriera en su vida es ir corriendo a la comisaría. Probablemente algunas sí, pero otras no. O sea, los procesos psicológicos que una víctima experimenta no son uniformes, ¿no? La mayoría, por ejemplo, no opta por ir corriendo a la comisaría. Es más, la mayoría si puede se baña. Una cosa que tú dirías, es una locura, te bañas y te quitas todo de encima. La mayoría se baña. Pero ¿acaso no crees que bañarse es bien simbólico? Claro, es como limpiarse de la humillación. Exactamente, ya. Claro, y te cambias la ropa. ¿No es cierto? Cosas que, en teoría, no deberías hacer para tener la prueba del delito. Exactamente. Entonces, en delitos sexuales, digamos, todos estos casos son de los casos que justamente tienen mayor problema probarse. Porque, a ver, ¿a ti te violan en público? O sea, digamos, hay cámaras, ¿no? No. Justamente la violación... Salvo que haya en un hotel, bueno... Exactamente, pero la violación ocurre en un entorno que es eminentemente privado. Entonces, prácticamente tú tienes la palabra de la denunciante y la palabra del denunciado. Y los elementos objetivos que te permitirían probar que, por ejemplo, rastros de semen, rastros de vellos, ropa, en fin, no siempre se preservan, ¿no? No es que las víctimas, digamos, lo primero que hacen es ir corriendo a la comisaría, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si tú te vas, te bañas, ya eliminas un buen caudal probatorio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tú esa ropa la botas y ¿qué quieres deshacer de ella? Claro. Eliminaste otro caudal probatorio. Y entonces por eso es que es tan importante que en nuestros procesos judiciales se entienda justamente que la violación sexual es un delito que se comete en ciertas circunstancias y sí, efectivamente, milagros, probar es muy difícil. Pero eso te iba a preguntar, ¿y entonces cómo se hace? Porque es la palabra de ella, en este caso, contra la de él. O sea, y en muchos casos es la palabra de una persona que después de meses, años, denuncia finalmente y que el hombre, bueno, claro, tengo un gran remordimiento como el sacerdote que acaba de entregarse él solo y ha terminado confesando que efectivamente violó al menor de 13 años, pero que yo sepa, pocos violadores van y dicen, yo he sido, ¿no? Yo, sí, efectivamente lo hice yo. ¿Cómo hacemos? Efectivamente, por eso justamente, digamos, hay algunos criterios, por ejemplo, a nivel judicial. Si una víctima mantiene una declaración coherente, una declaración uniforme, que no se contradice, ¿no es cierto? A lo largo de todo lo que dura el poder, digamos, el proceso del poder judicial, eso a ti
dar un indicador de que está diciendo la verdad. Que está diciendo la verdad. Vamos a ir a una pausa. Perfecto. Doctora Ramírez, ahora sí no me he equivocado, su apellido. Y al regresar hablemos de los supuestos atenuantes, ¿no? O sea, y si en verdad era mi amante y yo me estoy vengando y estoy haciendo una denuncia para implicarlo en una supuesta violación y así matarlo de por vida, ¿cómo se demuestra? Porque eso también lo dicen. Entonces, vamos a ir a una pausa. Estoy leyendo Twitter y el Facebook y por supuesto pueden preguntar qué hacer y además cuáles son los primeros pasos. Eso le vamos a preguntar a la doctora Ramírez. ¿Qué hacer cuando nos sucede madera? No se lo deseo a ninguna mujer. ¿Qué hacer cuando sabemos que algún familiar, alguna amiga le ha pasado algo así de complicado? Regresamos con la doctora Beatriz Ramírez.